El periodismo ha hecho de la inseguridad, del delito y el miedo del delito la tapa del diario, digo, el tema de rigor. Todos los días antes de salir a trabajar escuchamos el servicio meteorológico y también nos enteramos de la gente que fue abatida, que la gente de la desgracia ajena, ¿no? Desayunamos a fuerza de golpes bajos también, ¿no? Digo, la pregunta por el periodismo es la pregunta por la seguridad, pero bueno, la pregunta por el periodismo también es la pregunta por los derechos humanos. Esto lo digo porque hoy en día se tiene dicho que no solamente los estados pueden ser protagonistas de la violación de derechos humanos, sino también las grandes empresas. La Corte Interamericana tiene entendido esto hoy en día. No solamente los estados pueden violar derechos, sino también las grandes empresas, entre ellas también, ¿por qué no?, los medios de comunicación. Es decir, todos los días sistemáticamente el periodismo, en la manera que trata determinados hechos, entre comillas, como decía recién Horacio, también se encarga, está violando derechos. Entonces, uno podría ponerle otro título, periodismo o derechos humanos, porque en realidad habría como una relación de oposición ahí entre los términos. Si nosotros pensamos en una relación de continuidad, la pregunta por el periodismo es la pregunta por los derechos humanos, por eso se llama periodismo y derechos humanos, es porque me parece que se la puede repensar esta relación, se puede pensar una continuidad a partir de los protocolos y las veedurías o los observatorios. Uno tiende a pensar la noticia como piensa un par de zapatillas, uno piensa, un canal de televisión como se piensa una fábrica, ¿no? Es decir, el hecho de que yo sea adjudicatario de una licencia y el hecho de que yo le pague a los periodistas y compre las luces y compre los cables, eso significa, de que uno puede decir absolutamente lo que quiera, ¿no? Eso es un poco ese sentido común que existe en torno a la comunicación, y perdemos de vista que la comunicación es público, porque justamente el punto de partida, y eso es un poco donde quiero arrancar, tiene que ver con la democracia, ¿no? O sea, me parece que democracia significa el gobierno del pueblo. Para que nosotros podamos decidir entre todos cómo queremos vivir entre todos, eso es justamente gobernarse, ¿no? Autogobernarse. Tenemos que tener la posibilidad de decir no, tenemos que tener la posibilidad, de manifestar en cualquier momento el desacuerdo. Si lo propio de la democracia no es el acuerdo, no es el consenso, sino el desacuerdo. Ese es el rasgo constitutivo, que define a la democracia de cualquier sistema, ¿no? Es decir, la democracia se caracteriza por el desacuerdo, y para manifestar ese desacuerdo, para decir no, se han previsto distintos canales institucionales, ¿no? Es decir, de hecho la Constitución, la Constitución prevé, que cada 2 o 4 años vamos a ser convocados a esa suerte de viacrucis electoral para dar nuestra opinión sobre determinados representantes o determinados, la propuesta que sostiene. Pero, en una sociedad como la nuestra, con una estructura social desigual, no todos los ciudadanos son la misma persona, es decir, no todos se encuentran en la misma situación. Es decir, hay determinados actores que, por las particulares circunstancias en las que se encuentran, no pueden esperar 2 años, es decir, a la próxima elección para presentar su problema. Si mi hijo está desnutrido, yo no puedo esperar 2 años o 4 años para decir tengo este problema, sino que tengo que tener la oportunidad, de presentarlo, ¿no? Es decir, de alguna manera, muchas veces cuando se acota la democracia, el sufragio electoral, se vuelve un sistema torpe. La democracia necesita un diálogo fluido, y cuando se la acota, se la circunscribe, al sufragio electoral, bueno, ahí tenemos un problema, ¿no? Pero también por eso la Constitución ha previsto el sistema, la libertad de prensa, ¿no? La libertad de prensa a través de la prensa, a través de la comunicación, también es otra de las formas que tenemos de presentar nuestros problemas, de decir no. Ahora, la pregunta que uno se hace es, en la Argentina, no solamente en la Argentina, pero cuando la comunicación se organiza a través del mercado, ¿no? Cuando la comunicación se organiza a través del mercado, siempre van a tener más chances de llegar más lejos y a más personas aquellos que tienen mayores recursos expresivos. Es decir, lo que puede pasar es que si yo no, yo tengo un problema, lo tengo que presentar ahora, pero ¿qué pasa cuando los medios de comunicación, no toman mi problema? O tomando mi problema, no lo hacen teniendo en cuenta mi punto de vista, ¿no? O tomando mi punto de vista lo recortan, ¿no? Eso es como la gran pregunta que uno se hace. Entonces, en esas circunstancias, cuando yo no puedo esperar a la próxima elección
y tampoco puedo acceder a los medios o accediendo a los medios para presentar mi problema, para decir no, ¿no? Para manifestar mi desacuerdo, no es que los actores tengan que resignarse a aceptar con sufrimiento lo que les tocó. También, la Constitución prevé otros mecanismos, cuál es justamente la protesta social, lo que nosotros conocemos con el nombre de protesta social. Es decir, muchas veces, la protesta social y uno está pensando no solamente en la huelga, las manifestaciones, piquetes, sentadas, ¿no? Ocupación de espacios públicos, ocupación de espacios privados, ¿por qué no? Es la oportunidad que tienen determinados actores que están en una situación de desventaja de actualizar la libertad de expresión, ¿no? Por eso se ha dicho, cuando nosotros decimos la libertad de expresión es el nervio de la democracia, es porque, bueno, para que nosotros podamos decir cómo queremos vivir, tenemos que juntarnos y tenemos que tener la posibilidad, digamos, de discutir entre todos, y por eso la libertad de expresión es constitutiva de la democracia. Ahora, hay determinados actores que tienen reducidas sus capacidades expresivas porque no tienen recursos. Esta introducción fue para decir que los periodistas, digamos, todos los días violan derechos, ¿no? Violan los derechos cuando las noticias que escriben o las noticias que están contando, o cuando las imágenes que están editando, o las frases que utilizan, o la música incidental con la que están pisando esas imágenes, no tienen en cuenta los derechos de los ciudadanos involucrados en esos eventos que están relevando, ¿no? Yo siempre digo, la libertad de expresión, no solamente el derecho a la prensa, sino la libertad de expresión, no es un derecho absoluto, sino que es un derecho relativo. ¿Qué significa que es un derecho relativo? Significa que es un derecho que hay que pensar al lado de los otros derechos. Todos saben que los derechos humanos son integrables, por lo tanto la violación de uno supone o crea condiciones para que se violen el resto. Es decir, entonces cuando uno dice que la libertad de prensa es un derecho relativo, significa, digamos, que el fin no puede justificar los medios, es decir, que no puede, digamos, con la finalidad, digamos, de conseguir información, voy a pisotear los derechos que tienen los otros actores. Es decir, estamos en el siglo XXI, no estamos en el siglo XIX. En el siglo XIX un periodista podía hacer lo que se le cantaba. En el siglo XXI no pueden, lamentablemente, hacer lo que se le canta, por la sencilla razón que hay un siglo en el medio, es decir, hay un siglo de movilizaciones. Es decir, en el siglo XIX había montones de actores que no tenían derecho porque no habían obtenido determinadas conquistas, porque no se había movilizado, las movilizaciones todavía no se habían cuajado en determinados derechos. Entonces, cuando uno contaba una noticia, ¿qué importaba, digamos, si se trataba de una niña, de un negrito que vivía en una villa, de un trabajador desocupado? Es decir, uno podía utilizar la frase que quisiera. Ahora, lo cierto es que, digamos, ese siglo que está en el medio es un siglo de conquistas sociales, es un siglo, digamos, cuando digo conquistas sociales estoy diciendo de derechos conquistados, porque los derechos no son regalos que encontramos el 25, digamos, en la Navidad, ¿no? Sino que fueron de alguna manera producto de la movilización que protagonizaron determinados actores. Entonces lo que uno está diciendo también es que el periodista no puede perder de vista esos derechos que otros actores fueron conquistándose en sus movilizaciones. Es decir, no se puede seguir pensando al periodismo como un oficio, es decir, al periodismo como es algo que se aprende midiéndose con la máquina de escribir o con el ordenador, y en todo caso con los buenos consejos de un mejor maestro. Es decir, estamos en el siglo XXI, la sociedad es mucho más compleja, los actores obtuvieron determinados derechos y hay que pensar el derecho a la libertad, el derecho a la prensa, el derecho a la libertad de prensa, hay que pensarlo con los otros derechos que fueron conquistando otros actores, le guste o no le gusta al periodista, le guste o no le gusta el Estado. Los periodistas violan los derechos humanos, cuando sobreexponen a los niños, cuando manipulan el dolor de las víctimas, cuando etiquetan y prejuzgan a los jóvenes, cuando subestiman y reducen a la mujer a objeto de moda, burla y escándalo amoroso, cuando erotizan la violencia de género, ¿no? Cuando reproducen una y mil veces el mismo punto de vista de un actor determinado. Cuando la policía o la justicia se convierte en la única fuente de información, cuando no se chequean las fuentes, cuando violan el secreto sumario y entorpecen la investigación con coberturas espectaculares, cuando escrachan a los supuestos victimarios, entre otras, ¿no? Para nombrar algunas que seguramente ustedes, algunas imágenes que ustedes seguramente pueden testear, reconocer todos los días apenas prendemos el televisor, sobre todo el televisor, ¿no?
el honor, el derecho a la vida privada, el derecho a el derecho a la imagen propia, el derecho al debido proceso o al juicio justo, el derecho a la inocencia, el derecho a la defensa, el derecho a la calidad informativa, el derecho a ser dejado tranquilo, el derecho de réplica, el derecho a guardar silencio, el derecho a expresarse libremente. Todos estos derechos aparecen sistemáticamente violados, digamos, por el periodismo cuando está contando una noticia. Es decir, insisto en este punto, cuando el periodismo cuenta la noticia, en esa noticia hay otros actores, y esos otros actores también tienen derechos, y esos derechos, digamos, también tienen que ser tenidos en cuenta cuando el periodismo está ejerciendo el derecho de la libertad de prensa. No pueden ser pisoteados.